16 personas en total fue el saldo del brutal accidente de tránsito ocurrido en la Cuesta Cucamonga la noche de este miércoles. 13 de estos son de origen venezolanos, así lo informó la sancionada policía sandinista en su último informe emitido esta mañana. Los datos de la policía reflejan que entre los fallecidos se encuentran 5 mujeres y 11 varones, 13 de nacionalidad venezolana, un nicaragüense y 2 pendientes de identificación. David Elmonlatkit, alcalde venezolano con orden de arresto por la dictadura y comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, manifestó en su red social de Twitter que estos venezolanos fallecidos iban rumbo a Estados Unidos. En este aparatoso accidente ocurrido en el kilómetro 162 de la carretera entre Estelí y Condega en la Cuesta Cucamonga, resultaron lesionadas 47 personas, quienes fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios del departamento de Estelí, donde reciben atención médica. Dicen que eran unos venezolanos y que iban unos venezolanos, dicen, y otros que iban en el bus, ¿cómo se llama? Ese era el transporte, el segoviano, todo el expreso. Eso que pasa a las 6:30 por Estelí. Nosotros veníamos porque como veníamos a ver, porque cuando le digo vamos a ver, le digo porque usted sabe, le digo que no se sabe, le digo cómo fue eso, le digo vamos a ver. Y en eso vamos dándolo de tope que el otro también, al otro carro que le dieron vuelta al taxi es del patrón donde estamos trabajando. ¿Cómo se llama? Bernardo. Estaba Hernández, ¿verdad? Sí, don Gustavo Calderón. El muchacho se tiró, él estaba leccionado, pero gracias a Dios no le pasó más otra. El Observatorio Electoral Urnas Abiertas denunció este miércoles que la estructura partidaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional inició una campaña mediática para convocar a la ciudadanía nicaragüense a participar de la jornada de verificación ciudadana 2022. Urnas Abiertas afirma que las bases militantes del régimen utilizan publicaciones en redes sociales y mensajes en WhatsApp para convocar a esta actividad electoral que le compete oficialmente al Consejo Supremo Electoral, mismo que guarda silencio para convocar a las próximas elecciones municipales. De acuerdo a la campaña mediática del FSLN, la verificación ciudadana se realizará el 13 y 14 de agosto. Una vez más vemos cómo la autoridad electoral no cumple su rol y nos preocupa cómo se visualiza que este año se pueda dar una vez más un manejo excluyente del padrón, como denunciamos el año pasado. Solo durante la jornada de verificación ciudadana de 2021 registramos más de 900 irregularidades vinculadas a violencia política, a cambio de padrón electoral. Una estimación técnica estima que el año pasado se desaparecieron más de 1 millón de electores. Hasta la fecha el Consejo Supremo Electoral no se ha pronunciado ni sobre el atraso a la convocatoria oficial de las elecciones, ni sobre esta exclusión que se hizo de personas electoras. Como consta en este informe, Nicaragua se mantiene en un estado de excepción de facto y permanente. Es parte de las conclusiones a las que llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la realidad existente en Nicaragua a 4 años de la crisis sociopolítica. Según la relatora especial para Nicaragua, las víctimas de la violencia estatal siguen sin recibir justicia. En Nicaragua persiste un contexto de impunidad generalizada y absoluta respecto de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en esa fecha, 2018, y en las actuales igualmente. El informe de la CIDH sobre Nicaragua documenta 355 asesinatos, más de 2.000 heridos y más de 100.000 ciudadanos obligados al exilio. Pero hay algo que preocupa mucho más al organismo. Es la falta de voluntad manifiesta del Estado nicaragüense para superar la crisis social, política y de derechos humanos que afecta al país y que está registrada y que hoy se quiere naturalizar como una normalidad en el país. La situación de la prensa independiente es otra de las preocupaciones. Según el relator para la libertad de expresión, hay una cacería contra periodistas. Se me ha indicado, en mi calidad de relator especial para la libertad de expresión, que serían alrededor de 30 entre espacios y medios de comunicación que han cerrado
forzosamente su operación. El gobierno de Daniel Ortega no se ha pronunciado sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, en reiteradas ocasiones se ha declarado víctima de un intento de golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América. El organismo internacional Podemos emitió un comunicado donde expresa su preocupación y solidaridad con las personas presas políticas en Nicaragua y sus familiares y se une a las voces que solicitan su liberación. Podemos reiteró su rechazo a la socavación de todas las libertades públicas por parte del régimen Ortega Murillo, en particular a los cierres masivos, arbitrarios e indiscriminados de organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos que se ejecutan en los últimos meses. Para Podemos Internacional, la situación actual de las personas presas políticas en Nicaragua es muy preocupante, en especial la de las mujeres, las personas mayores y con enfermedades crónicas y las personas más vulnerables. Habitantes de al menos 5 barrios en Masaya cumplen más de 5 días sin agua potable. Los perjudicados se quejan de la mala distribución de líquido que llega desordenadamente en pipas enviadas por la alcaldía sandinista, a la que acusan de dar prioridad a unos y obviar a otros. Entre las zonas afectadas están las comunidades La Francia, Palo de Leche, San Ignacio, Santa Rita y Los Encuentros en San Juan de la Concha. El problema está de que ellos no vienen realmente, como dice, a dar el agua, que la gente aquí están, como dice, perdiendo el tiempo por puramente gusto, porque si nos dijeran tal día vamos a ir, es porque ese día tiene que venir. Ah, no, pero juegan con nosotros. Afectados aquí realmente con el asunto del agua, en el que se paga, pero ya, y como dice, todos tenemos el derecho al agua. Y aquí están estas pobres gente desde 4 días afuera esperando que le den el servicio y nada, siempre pasan y siempre los comentarios de los otros que dicen vamos, volvemos y nada. Los trabajos de mantenimiento en la infraestructura de la parroquia de la Merced en la ciudad de Granada ya han iniciado, los cuales se retoman luego del impacto negativo de la pandemia de la COVID-19 en las finanzas de la Iglesia Católica. Con la pandemia, los trabajos de mantenimiento de las partes superiores no pudieron hacerse siempre por las mismas condiciones que estamos viviendo o que teníamos. Eso provoca que en algunos lugares como la torre, algunas malezas crecieran mucho. Hubo desprendimientos, pero son desprendimientos de repello. Actualmente ya se han retirado de las cúpulas la maleza que ha dañado superficialmente las torres. Las autoridades eclesiásticas manifiestan que a la fecha no es posible una restauración del templo ante la falta de recursos económicos. Y en cuanto a la restauración y pintura de cosas tan grandes como los frontis, yo no creo que aquí hayan recursos para eso. Lo que estamos haciendo es empezando a pintar la bóveda pegado a la puerta de entrada, porque es donde se mira más el descascarado. No obstante, en los próximos meses esperan continuar con labores de mantenimiento. Vamos a hacer un trabajo más fuerte de mantenimiento dentro de la cúpula grande del fondo, donde tenemos el mismo problema. La pintura ya se envejeció y los repellos ya son muy viejos. Las obras de mantenimiento en la iglesia de la Merced se ejecutan con fondos propios.